Por ejemplo, esta cola que está aquí, amigos, es súper larga y tengo que hacerla desde aquí completamente hasta allá al final. Lo bueno aquí, como le dije, se puede conseguir también prácticamente todo. Aparte de productos nacionales, también se consiguen productos bastante importados. De 320 a 335. Una locura, ¿no? Aquí se multiplican los precios cada día. ¿Qué tal, mis panas? Espero estén demasiado bien. Y hoy de nuevo vamos a hacer algo bastante diferente al canal, amigos. Vamos a ver cómo es mi día aquí en Venezuela. Así que vamos a salir a hacer unas compras, amigos. Vamos a ver qué nos encontramos en esas calles. Así que ¡vamos pues! Y la primera cosa que haré será sacarle gasolina al carro de mi papá, porque yo no tengo. Y esto obviamente lo hago es porque no hay sencillamente gasolina. Entonces, como a él le queda un poco, vamos a agarrarle. Y es que tenemos aproximadamente ya unos 2 meses sin gasolina. O sea, no se consigue gasolina así tan fácilmente. Aunque hay personas que tienen ya unos 25 días, como mi hermano, el cual lleva 25 días en una cola. De todas maneras, yo hice una de esas colas, amigos. Si no han visto ese video, pueden ver aquí arriba, donde les muestro cómo es hacer una cola para echar gasolina. Y ya con un poco de combustible empezamos. Bueno, ya empezando aquí el recorrido, nos encontramos con esta cola que es para surtir gasolina. Como pueden ver, están todos los carros esperando. Ya tienen ya aproximadamente una semana aquí. Como está la gente ahí haciendo la cola. Y los carros están numerados, como se dan cuenta. En el parabrisas tiene un número que es el número con el cual van a echar gasolina. Y esto que es una de las gasolinerías de las tantas que hay aquí en mi ciudad. Aquí estamos haciendo nuestra primera parada, que es aquí en una cooperativa donde se compra comida, productos de aseo personal. Miren ya cómo está la gente haciendo su colita ahí. Vamos a intentar ver si se puede comprar algo aquí. Por ejemplo, esta cola que está aquí, amigos, es súper larga y tengo que hacerla desde aquí completamente hasta allá al final. No, yo no voy a hacer esta cola. Vamos a ver si puedo ir para otro lugar donde no haya tanta cola. Y esto es todos los días, amigos, estas colas que se hacen aquí para comprar comida. Y eso está full adentro. En realidad hay bastante gente comprando. Lo que pasa es que aquí, como es barato, entonces la gente se viene para acá. ¿Qué es lo que pensabas comprar ahí, padre? Sardina, aceite. No, es que esta cola era como para durar unas 3-4 horas ahí, mínimo. Aquí nos encontramos con otra cola para gasolina. Miren cómo está esa cola full de carros. Y es hasta allá al final. Hay muchos lugares que está igual. Colas y colas de carros para todo. Para echar gasolina. Vamos a entrar a este supermercado chino. A ver qué conseguimos ahí. Tapabocas, amigo. Si llegaste a trabajar en tapabocas. Esto es algo muy común, que se me olvide el tapabocas. Ahora sí que nuestro tapabocas. Carne de pollo, 4 toneladas. Por ejemplo, este papel higiénico está en 1200, 1.200.000. Y este está en 979.000. Este está en 569.000. Es un poco más económico. No. Por ejemplo, este centro comercial está bastante abastecido, como está full de productos, pero está bastante costoso comparado con otros lugares. Ese es el problema en muchos lugares, están así full de comida, full de todo, pero está bastante más caro que en otros lugares. Por ejemplo, esta es harina de maíz, está en 320.000. Por ejemplo, aquí el aceite de maíz, 459.000. Hay varios tipos, pero todos están bastante caros. Y a pesar de todo, aquí se llena esto también, porque vienen bastantes personas a comprar. Bueno, y hay que aprovechar que tenemos movilidad para ir a diferentes lugares y poder comparar precios. Por eso es que también mucha gente compra por aquí. La mayoría de personas que están en ese supermercado es porque viven por aquí. Porque si tuviesen oportunidad de poder ir a otros lugares, créanme que lo harían. Y esta es todavía la cola que estábamos ahorita viendo. Como pueden ver, eso está full de carros, amigos. Mire, llega hasta allá, hasta el fondo. Yo calculo unos 400 carros más o menos. Y creo que me quedo corta. Esta es otra cola más para surtir gasolina. Bueno, esta cola que están haciendo aquí son 5 cuadras para surtir gasolina. Y creo que tampoco hay en esa gasolinera. Ahora llegamos a otro supermercado chino. Así que vamos a ver, amigos. ¿Subieron ya? 3.35.
Y está en 320. Otro supermercado que tiene bastante surtido aquí, pero ya subieron los precios, según dice mi papá. De 320 a 335. Una locura, ¿no? Aquí se multiplican los precios cada día. O tal vez eso en dólares no sea mucho la diferencia, pero igualito afecta el bolsillo, amigos. Otro supermercado más, vamos a ver qué se consigue aquí. Aquí está la harina en 330. 930 aquí. 620. Es el que estaba allá en 500 y algo. O sea, estaba más barato allá. Es que es así. Cuando uno va pasando de supermercado en supermercado, se encuentra algunos precios más económicos y otros más caros. Por ejemplo, en este supermercado la margarina está en 655.000. Bueno, aquí encontramos harina. Vamos a proceder a llevar 10 harinas, que esta está en 2.90. Está un poco más económica. 8 y 10. Y como es cosa común, no hay bolsas aquí ni nada. Hay que traerse uno también su bolsita, su saquito para hacer las compras. Como pueden ver, aquí en estos chinos se gastaron 5.406.000. De todas maneras, yo le estoy dejando los precios también en dólares al día de hoy, para que sepan más o menos cuánto es. Bueno, ya tenemos unas cositas que hemos comprado. También se aprovechó y se compró adobo completo. Estos son condimentos que viene todo mezclado. También está un poco económico. También se compró estos cubitos de pollo y un cafecito para las mañanas, porque siempre es bueno beber café en la mañana. Creo que está en la punta, creo. Sí. Bueno, aquí vamos a aprovechar a comprar carne. 1.153 kilos de carne aquí. Bueno, aquí estamos comprando 3 kilos de carne a 1.150 cada kilo. ¿Cómo está, señora Carmen? Aquí gastándolo. Es que a pesar de la situación actual, por ejemplo, es una verdurera y tiene más o menos gentecita. Allá está el abasto, donde también hay bastante gentecita. Allá al fondo hay una charcutería donde también hay más o menos gentecita comprando. Y esta que es la carnicería, hay también bastante gente comprando. Y es que aquí la gente hace malabares para poder comprar comida. Pero por lo menos sí se ve que hay más o menos gente que no le va tan mal. Por lo menos tiene poder adquisitivo para comprar algunas cosas. Como por ejemplo ahí está la carnicería, donde obviamente la gente está comprando para abastecerse de carne y de proteínas, que es algo tan esencial. Obviamente no se compara con otro país, por ejemplo en Perú, que ahí sí obviamente hay demasiada gente y se ve también bastante gente comprando. Y así como todo, amigos, gente con poder adquisitivo y gente que no tiene para comer. Bueno, aquí en esta carnicería aprovechamos y compramos 3 kilos de carne para comer nosotros y 5 kilos de pellejo para que coman los perritos de la casa. Se gastó 3.775 en total aquí, entre esas dos cosas. Así que sigamos con el recorrido. Ajá. Háblame. Pasó, chamo. ¿Todo bien, padre? Peluche. Bueno, aquí acabamos de comprar papel también en otro supermercado. Y aquí en estas cositas se gastó 2.550.000 en 3 rollos de papel y 2 aceites nada más. Y todavía falta comprar más productos básicos, amigos, como el azúcar. Seguimos recorriendo aquí la ciudad y hay pocos negocios abiertos. Hoy es un día sábado y esto normalmente había más carros a esta hora. Y bueno, pues debido a que no hay gasolina, mucha gente anda a pie. Otra parada más. Seguimos recorriendo la ciudad, amigos. Ahora sí hemos llegado a un mercadito. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Por ejemplo, aquí la mantequilla está en 207.900. Un poco más económica aquí parece. Por ejemplo, la arveja amarilla 238.000. Paquete de lentejas en 366.000. Por ejemplo, este tipo de pasta corto 346.000. Wow. Vendría siendo que $1 aproximadamente. El azúcar en 264.000. Pero acá en 280. Bueno, vamos a llevar entonces un kilito de azúcar. Unos cuantos kilitos de azúcar. Por ejemplo, esta bolsa de carote está en 540.000. Son los granos negros que consumimos bastante aquí. 540.000. Y así cambian los precios en supermercados. Por ejemplo, un cartón de huevo 830.000. Y no son tan grandes tampoco. Aquí la harina está en 307.000, la harina pan, que por allá la habíamos encontrado en 350.000, ¿no era? Bueno, vamos a proceder a llevar 2 harinitas de estas. Igual aquí hay que hacer una colita más o menos para ir a pagar. Es que aquí ni siquiera así en crisis se deja de hacer cola para comprar. Aquí hemos gastado 3.749.540. Bueno, y ya ahí se ve más o menos las cosas que hemos comprado.
Bueno, en total, ¿cuántos millones han sido? Aquí igualito se lo voy a dejar aquí la cuenta para que vean la cantidad en millones de bolívares que es solamente esta cantidad de productos que tenemos aquí. Pues ya están acá, ¿no? Vamos a ver aquí otra carnicería. Aquí por ejemplo tiene una oferta de hueso rojo en kilo en 187.500 y 375.000 3 kilos. Una oferta. Por lo menos aquí se ve que hay más o menos tipos de carne, tipo de salchichas. Gente comprando, igual como en todos los lugares. Limpian las manos. Y para adentro. Aquí también está en 307 la harina. También está en 307. Aquí está en 415.000 la leche deslactosada. Bueno, ya que mi mamá no puede tomar leche con lactosa, tenemos que comprarle este tipo de leche. Vamos a proceder a llevar 2. Y así en general se ve en la mayoría de supermercados, amigos, bastante surtido. Como pueden ver, este está bastante surtido también. O sea, entre comillas, ya que tampoco es que hay tantos productos como habían antes. Pero por lo menos hay lo básico como para que la gente pueda comprar. Aquellos que tienen el poder adquisitivo, obviamente. Ya que no cualquiera tiene para comprar todo esto que estamos comprando hoy. Por ejemplo, aquí esta mayonesa Isabela dice 350.000. El ketchup en 376.000. Mostaza 436.000. ¿Solo no? Listo, otras compras aquí. Aquí en esos demás productos 1.550.000. Está 1.550.000, se ha gastado en esto. Ahora vamos a entrar a otro mercado, mis panas. Wow. Vamos a ver qué otra cosa se consigue aquí. Y así tenemos que andar del timbo al tambo, como decimos aquí, de un lado para otro, averiguando precios, buscando la economía. Y como siempre, en cualquier lugar que entramos nos echa un poquitico de desinfectante. Ahora vamos a ver aquí, a ver qué se consigue barato. ¿Cómo tiene el muslo de pollo? Recorrimos todo ese mercado por no sabían precios económicos, así que vamos a otro lugar, amigos. Pues si no hay economía, el dinero no rinde. ¿Qué tal hasta ahora, mis padres? ¿Cómo ven los precios? Carísimo, todo caro. Cada día suben más las cosas, ¿no? Sí, señor. Bueno, es que ya está pegando bastante el sol del mediodía y andamos sudando durísimo aquí. Seguimos dando vueltas, parecemos el propio trompo. Hasta ahora, sacando la cuenta, creo que llevamos 15.440.000. Y miren los productos que hemos comprado. Bueno, más o menos. Y es para una familia de 5 personas. Ahora vamos a otro lugar, amigos. ¡Sí! Así compramos más proteínas. 6.27 está aquí el pollo entero. Pollo picado. Gracias. Bueno, aquí comprando 2 pollitos más 2 mortadelas fueron 4.367.000. Wow. Y es que aquí comprar cualquier cosita son millones y millones de bolívares, amigos. Como pueden haber notado, en ninguno de los establecimientos hemos utilizado los bolívares, o sea, en efectivo. Ok, si sumamos aquí, sería un total de 19.807.203. Como les dije, aquí no se ha utilizado hasta los momentos dinero en efectivo. Todo ha sido utilizando una tarjeta de débito, ya que como saben no se utilizan los efectivos, porque imagínense los cerros de dinero que habría que hacer para comprar todas estas cosas que hemos comprado. De todas maneras, les recuerdo, el último video fue hablando sobre eso, se lo voy a dejar aquí arriba. Así que sigamos con el recorrido, mis panas. ¡Sí! Lo bueno para nosotros por lo menos es que no hay casi carros en la calle y podemos andar más tranquilos, porque imagínense con este señor sol que tenemos aquí alumbrándonos y haciendo todas estas compras sería wow, bastante, pero bastante cansón, más de lo que es. Imagínense ahora si no tuviésemos gasolina nosotros por lo menos para poder comprar todas estas cosas que hemos comprado. Sería una travesía demasiado difícil, y hay mucha gente que lo hace así, la mayoría de personas obviamente. Y si tal vez para ustedes les ha parecido bastante tedioso hasta ahora lo que yo he hecho, imagínense entonces esas personas que no tienen cómo transportarse por ellos mismos, sino que tienen que utilizar el transporte público, que eso sí es una locura, pana. Están los cartones desde 645.000 bolívares. Pues depende del tamaño, ¿no? Señor. Sí, claro. Ajá. Cáchame más. Tenemos A, B y C, y extra que se está llevando el señor. Son más grandes. Ah, extra, son más grandes. 795. 795. Esos dos serían 1.590, esos dos cartones de huevo. Wow. Ahí en la orillita donde está. Sí. Bueno, y hacemos otra parada. En esta oportunidad, esta es una distribuidora de alimentos bastante conocida aquí en mi ciudad. Pero aquí sí es bastante costoso todo, amigos.
De nuevo se me olvidó el tapabocas, amigos. No digan que yo soy el único que se lo olvida, porque me imagino que ustedes también se lo olvidan. Ahora sí, de nuevo. Ok, segundo intento. Wow, amigos, por ejemplo aquí en este lugar se consigue Nutella. Y por ejemplo esta Nutella de kilo. ¿Cuánto está esta, amigo? 8.4 dólares la cosa. Vale 35. 35 dólares. Ah, ok, todos los precios están aquí en dólares entonces. Y esta es la de 750 gramos en 8 dólares. Y esta es de 3 kilos. Wow. Aquí lo bueno es que se consiguen estos productos así importados todos. Que por ejemplo este Hershey está en 7 dólares el valor de su compra. Lo bueno aquí, como le dije, se puede conseguir también prácticamente todo. Aparte de productos nacionales, también se consiguen productos bastante importados. Por ejemplo aquí este queso vale 480.857 gramos. Tocineta 500.000 bolívares. Este es un poquito. Bueno, aquí llevamos ya toda esta cantidad de carne, amigos. Tenemos carne, hígado, también tenemos chuleta de cerdo, costilla de cerdo y de res. Wow. Ahora vamos a ver cuánto va a ser todo esto. Pues aquí en todo esto fueron 7.184.980. Toda esta carne. Wow. Bueno, amigos, ya es la 1:24 de la tarde. Llevamos aproximadamente unas 3 horas en todas estas compras. Wow, ya ando súper cansadísimo. O sea, es de caminar para allá, caminar para acá, buscar precios, comparar precios. Porque obviamente, como ya les he dicho, amigos, hay que economizar. Y no podemos llegar comprando en el primer lugar, porque un lugar puede estar caro y el otro puede estar más económico. Hasta ahora, sumando todo lo que hemos comprado, hemos gastado 28.582.210. Si es que la cuenta está bien, porque en realidad no sé si se me ha colado alguna otra cosa. Y todavía falta comprar mis panas. No. Bueno, ese es el señor que se gana la vida aquí parqueando los carros. Y le vamos a proceder a ayudarnos con 10.000 bolívares. ¿Qué han hecho? Vale. Algo que no he mostrado casi es los huecos, pero llevo rato esquivando huecos, amigos. Generalmente estas calles por aquí, que son los barrios más que todo, o las zonas que no son principales, están full de huecos. La diferencia es que esta es una calle más principal y miren como no hay tantos huecos, pues, pero sí igualito hay huecos. Y como pueden ver, las calles están completamente vacías, uno que otro carro nada más. Este que está aquí es el estadio de béisbol, amigos. Quién sabe cuándo de nuevo se activarán los juegos de béisbol, ya que con esta cuarentena radical que estamos teniendo aquí, no podemos hacer nada así en multitud. Bueno, miren, como pueden ver, todas estas calles completamente vacías. Las farmacias. Wow, y ustedes se preguntarán cómo se hace para adquirir todo esto si el sueldo mínimo es tan poco. Bueno, debido a que en la casa hay varias fuentes de ingresos, no se puede depender de una sola. Entre todos hacemos como que reunimos dinero para poder comprar esto. Teníamos tiempo ya que no comprábamos así. De hecho, había un dinero que estaba retenido que no se había pagado. Y como ya pagaron, se aprovechó y se hizo todas estas compras. Y es que aquí, amigos, apenas se tiene dinero en efectivo, se tiene que comprar de una vez todo, porque obviamente como los precios se van disparando y van subiendo en bolívares, entonces hay que salir de ese dinero rápido, de esos bolívares. Aquí mi padre, para refrescarnos, nos cae mal una cervecita. Polar. Salud. Gracias, Gustavo. Que obviamente ya con todo este traje, todo este corre y corre que tenemos, da demasiado calor y nos cae mal una cerveza. Divino, Marina. Re buena salsa, pic. Años que no te veía, mi amor. Está buena. No, de tanto ruletear para allí y para acá, bueno, hacía falta una polar Una cervecita. bien fría. Y es que había que celebrar, y obviamente con una cervecita para el calor. Cabe mencionar que esto no es mención pagada. Esta es una de las marcas de cerveza más aquí conocidas en Venezuela. Tiempo sin tomarme una. Wow. Y ya por fin pudimos renovar un poco las energías con esa cervecita. Es que este calor no está nada fácil. Miren ese sol como está, increíblemente fuerte. Wow. Ahí va el oro. Oro líquido. Padre, ¿cómo te sientes con las compras que has hecho hoy? Bueno, gracias a Dios, yo por lo menos no conseguido para comprar alimentos. ¿La nevera cómo estaba? Mandibili, pelá. Ya no había nada. No, y que no había nada ahí, realmente
Porque era hielo. Solamente hielo había en la Puro nevera. hielo. Sí, amigos, teníamos tiempo que no hacemos un mercado así porque ya estábamos en situación crítica en comida, pues. Entonces, por lo menos hemos hecho estas compras. Como pueden ver, tampoco es demasiado, pero o sea, sí nos solventa bastante. Y esto no lo compra cualquiera, o sea, muchas personas que solamente compran para el día a día y tienen solamente para comer, si acaso. Y finalmente, amigos, todas estas fueron las cosas que salimos a comprar. Pasamos casi 4 horas comprando todo esto. Aquí fueron aproximadamente unos 46 millones de bolívares. De todas maneras, por aquí le voy a dejar el precio en dólares para que vean la cantidad en dólares actuales. Pueden dejarme un comentario si con esa cantidad de dólares ustedes en su país pueden comprar lo mismo o hasta más o menos. Díganme eso. Digo, amigos, esto antes era normal comprarlo. En un solo lugar se podía comprar todo esto. Pero obviamente con la situación actual, wow, está bastante, pero bastante rudo. Bueno, así estaba la despensa y bueno, con esto que compramos vamos a poder surtirla un poco y recuperar un poco como teníamos esto antes. Pudieron recorrer conmigo bastantes lugares, como vieron, no es nada fácil poder conseguir buenos precios, pero obviamente caminando y recorriendo suficientes lugares se puede comprar más cantidad de cosas. Así que si les gustó el video, amigos, ya saben, se pueden suscribir a esta cabezota que ven acá o ver este video que está súper bueno. Así que no tengo más nada que decir, sencillamente me fui. Chao y adiós.